La bruja no me dejaba en paz, hasta que renuncié. Yo tenía 42 años y el bolsillo roto. En Coahuila la plata no sobra. Cuando se antoja la semana pesada, uno hace lo que sea. Había pasado meses sin trabajo fijo, pegando unas chambas aquí y allá, vendiendo lo poco que nos sobra en la casa para que mi mujer, Laura, y yo no nos acostáramos con la barriga vacía. Don Julián me llamó porque necesitaba mano derecha en una obra grande, aislada, en las afueras del pueblo. Una casa que parecía haber quedado a medias, sin techo todavía, con vigas que se recortaban contra el cielo como costillas. «Voy a pagar más», dijo. Pagaba más, y eso bastó para que aceptara, aunque la camioneta tuviera que cruzar brechas y caminos de tierra que se le tragaban la luz del día. La obra era un cascarón. Entrabas y el viento te barría como si la casa respirara. Las ventanas eran huecos, los pasillos de tabique llenos de eco. Por la tarde, cuando llegamos, todo se veía como una boca a punto de cerrar. La luz era una lámina amarillenta que temblaba en el polvo. A simple vista parecía un trabajo como cualquier otro: colocar varillas, levantar muros, pegar láminas. Pero desde el primer minuto supe que algo no estaba bien. Los que ya trabajaban ahí, Héctor, que lleva más años que yo en esto, y 2 muchachos más, hablaban poco y miraban hacia arriba cuando pasaban por la escalera. Cuando pregunté por qué evitaban el segundo piso, Héctor hizo una mueca y cambió de tema con la misma premura con la que uno quita una piedra del zapato. Esa noche, mientras acomodaba herramientas en la camioneta de don Julián, sentí por primera vez la sensación de ser observado. No había nadie a mi alrededor, pero el aire tenía un peso. Era un calor pegado al cuello, como si algo estuviera parado justo detrás de mí, respirando. Me reí para adentro y le eché la culpa al cansancio, a la imaginación que se le agarra a uno cuando anda sin dormir. «Se me metió un ratón», le dije a Laura por teléfono, y escuché cómo ella suspiró con la mezcla de alivio y desconfianza que siempre tiene conmigo cuando me la juego por trabajo. «Cuídate, no hagas tonterías», dijo. Le prometí que regresaría temprano. Los signos fueron pequeños y luego se fueron haciendo insistentes. Al principio fueron ruidos. Un aleteo leve como de pájaros dentro de la pared, un crujido que no correspondía a ninguna viga. Después noté plumas negras en la tierra, pequeñas, brillantes, como si alguien hubiera dejado caer las alas de un ave. Las plumas no estaban en un solo lugar. Aparecían junto a mis herramientas, junto a la base de una escalera, pegadas en la tela de mi camisa. Se me erizó la piel la primera vez que pasé la mano por la espalda y sentí algo áspero, como si me hubieran rozado con una pluma. Miré y no había nada visible, solo el polvo normal del oficio y el sudor. Las cosas se volvieron más raras a medida que pasaban los días. Algunos compañeros se ausentaban sin avisar por la tarde y regresaban demacrados. Uno de los muchachos, Javier, se negó a subir al segundo piso después de que juró haber visto a alguien sentada en una viga, con la cabeza caída y el cabello largo cubriendo la cara. Se veía como una cortina de pelo, me dijo en voz baja, y se le quebró el tono. Yo nunca fui de creer mucho en esas cosas. Para mí la realidad era cemento, sudor y cuentas por pagar. Pero hay un momento en que lo práctico se raja y entra lo otro, lo que no tiene que ver con materiales. Una noche, mientras cerrábamos la obra con una linterna, vi lo que Javier describía. Una masa negra colgando de una de las vigas, con el pelo cayendo como una cortina. No era una sombra. Tenía volumen. Tenía una presencia que hacía doler el pecho. Me quedé paralizado. La linterna tembló en mi mano. Por un segundo pensé que era un maniquí, una broma pesada, algo que alguien había dejado colgado para asustar. Le grité al vacío. Puse mi voz de patrón que no tenía. «¿Quién anda ahí?» No hubo respuesta. Solo el roce del pelo contra la madera, como una tela barriendo el polvo. La figura colgaba sin moverse. Tenía la postura de alguien dormido, pero no respiraba. No había ojos.
Solo esa cortina de cabello que me miraba sin mirar. Sentí un frío que no era del aire de la noche. Me recorrió la espalda como si me hubieran echado agua helada. Lo más extraño fue que cuando me acerqué la figura parecía perder peso y deslizarse, hasta que dejó de estar colgada, y supe, con una claridad que me partió la cabeza, que había caído al piso. No la vi caer. Al voltear hacia el suelo, la vi. Se arrastraba, como si algo la hubiese arrancado del lugar donde estaba colgada. No tenía piernas. Se movía con un movimiento ondulante, con la cabeza siempre baja y el cabello pegado a la cara. El sonido que hacía era como un roce de uñas sobre tabla vieja. En ese momento me quebré. No corrí de forma ordenada. Salí a la carrera con la caja de herramientas, tropiezo tras tropiezo, intentando alcanzar la camioneta con la luz encendida, con el motor a punto de arrancar. Subí, di vuelta y me fui con el corazón latiéndome en la boca. Cuando me asomé por el retrovisor, la obra quedó detrás, una silueta recortada en la noche, las vigas como fauces abiertas. Conduje sin rumbo, con la oscuridad pegada a la camioneta. Llamé a Laura temblando, y ella me dijo que volviera a casa, que no volviera a entrar allí. «Ven a dormir aquí», me pidió. No dormí. Me pasé la noche viendo las sombras de las lámparas en la pared, esperando que el cabello se asomara por el umbral como una cortina. A las 4 de la mañana escuché un aleteo, muy cerca de la ventana. Me senté en la cama con la respiración cortada, y escuché un susurro que no pude identificar. Al amanecer, el cansancio me derrumbó en un sueño cortísimo y agitado, que dejó imágenes de vigas, de dedos, de una figura que me miraba. No le dije nada a don Julián al día siguiente. Fui a la obra porque tenía que recoger mis herramientas. No podía dejar la caja con el tornillero y el martillo, y además necesitaba recoger la ropa. Pensé que si todo resultaba ser una broma, mejor volver y sacar mis cosas. Llegué cuando el sol apenas comenzaba a quemar el polvo. Lo que más recuerdo de ese día fue la luz, una luz fría que no calentaba, que parecía lavarlo todo. Subí al segundo piso con la caja en la mano. Los tablones crujían como costillas. Miré los rincones. Nada. No vi ni rastro de cabello colgando. Nadie estaba en la obra. Y sin embargo, en cuanto apoyé la caja en una viga, sentí que me observaban. Giré y la vi, parada allá, a la distancia, como si esperara que yo la mirara. No la vi como la había visto de noche, colgada y arrastrándose. Estaba de pie, pequeña y delgada, con el pelo tapando el rostro. Su postura era recta como la de una mujer que estuviera a punto de incorporarse. Lo extraño. Era de día. La obra estaba a la luz del sol. Había obreros trabajando abajo. Tenía la seguridad de que alguien me hablaría si lo veía. Me quedé paralizado porque su presencia era específica solo para mí. Cuando levanté la vista, nadie más pareció notarla. Héctor pasó por la escalera y ni siquiera miró hacia donde yo la tenía en la vista. Se hizo como si no existiera. Me sentí solo con lo que estaba viendo. Empecé a pensar que estaba delirando, que el cansancio me hacía ver cosas. Fui hacia ella sin pensar. Mis pies golpeaban las tablas. Cada paso me quemaba. Quería tocarla, agarrarle el pelo y ver si era real o un truco de luz. Llegué a su lado y no encontré nada más que el eco de mi respiración. El cabello se movía con el viento de la tarde, pero no había cuerpo, o quizá su cuerpo se pegaba a la sombra, a la madera. Fue entonces que noté algo en mi brazo, una marca fresca, como una quemadura pequeña, redonda, no profunda, pero caliente al tacto. No entendía cómo me la había hecho. No recuerdo haberme golpeado. Miré mi camisa, limpia de polvo en el área. No le dije a nadie. Con la marca en la piel, sentí que algo se me estaba metiendo en el cuerpo. Regresé a casa con la caja de herramientas, con la sensación de que me había tocado algo que había dejado un sello. Laura me miró y no dijo nada al principio.
Después se acercó y me tocó la espalda con la mano. «Se te ve diferente», murmuró. No supe qué contestar. Le conté de la figura colgando, de las plumas, de la marca. La escuché con esa mezcla de incredulidad y miedo que tienen las personas que no saben cómo protegerse de una cosa que no pertenece al mundo de lo medible. «Nunca te había visto así», dijo. Me abrazó fuerte. Yo me dejé. Tenía la sensación de que, si no me sujetaba a algo, me iba a deshacer. Esa noche no fue mejor. Soñé que alguien tiraba del pelo de Laura hasta separar su cabeza del cuerpo. Soñé que la casa se quedaba sin techo y que el aleteo entraba por las ventanas como si fueran bocas. Me desperté con la bata de sudor, con el sabor a tierra en la lengua. Decidí que al día siguiente hablaría con don Julián y le diría que lo sentía, que no podía seguir. Tenía la idea de que si me quedaba, acabaría volviendo a la obra para buscar algo que no debía, que acabaría encontrando lo que fuera que la bruja quisiera que encontrara. Pero en la mañana, antes de decidir, fui a ver a Héctor. No me gusta ir a buscar a la gente para contar historias. Prefiero enfrentarme a los hechos y ya. Lo encontré en la cantina, bebiendo café amargo. Tenía cara de 3 días sin dormir. Le conté todo sin adornos. La figura, las plumas, la marca. Él me miró con una mezcla de pena y de algo que no supe identificar. «No eres el primero», dijo. Me explicó que antes de que él trabajara en esa obra, había habido otros equipos que dejaron la chamba. No quiso dar muchos detalles, pero me soltó un par de anécdotas que helaron la sangre. Trabajadores que soñarían siempre lo mismo, que amanecían con frío en el cuerpo, que ciertos objetos se perdían y aparecían en lugares imposibles. «Don Julián paga el doble por quien se queda en el segundo piso», me dijo Héctor con voz baja, como si dijera una palabra prohibida. «Pero a ese precio vienen otras cosas». No me lo contó para asustarme, sino como quien señala un hecho del mercado. Hay trabajo, hay riesgo, hay pago. El patrón pone el dinero y no pregunta mucho. Me fui de la cantina con el corazón apretado. La verdad era que necesitábamos el dinero. Pero también entendí algo que me dio más miedo. No era solo cuestión de dinero o valor. Era como si la obra tuviera memoria y escogiera a quién mostrarle su interior. O quizá la obra no era la que escogía. Quizá la cosa que vivía ahí estaba hambrienta de lo que pudiera tomar. Atención, miedo, presencia humana. Lo que fuera que era, se alimentaba de algo que yo tenía. Decidí hablar con don Julián. Me picó la vergüenza porque sabía que renunciar por miedo suena a flojera. Los obreros somos el tipo de gente que sacude la cabeza ante el que deja la faena por cualquier cosa. Pero esto no era cualquier cosa. Me esperé hasta que estuvo fuera del sitio, en la sombra de su carro, fumándose un cigarro. Le dije que no podía seguir, que la noche anterior había visto cosas y que no le iba a dar gusto correr el riesgo. Él me miró con esa mirada que tienen los hombres que han visto muchos negocios, calculadora y cansancio. «¿Cómo así?», preguntó. «¿Qué viste?». Le conté sin exagerar, sin hacerme el valiente ni el cobarde. Le hablé de la figura, de las plumas, de la marca. El tipo se quedó callado y entonces sus ojos se endurecieron. «Te voy a decir algo y no te rías», dijo. «No eres el primero que lo ve». Me contó que hace años, en los terrenos donde empezaron la casa, hubo historias de vecinos que hablaban de luces raras y aves que no se iban, que algunos trabajadores habían tenido que dejar la chamba y muchos lo callaron para no perder la paga. «Yo pago para que lo hagan», me dijo. «Puedo pagar más porque el proyecto es bueno». Me dejó en el pecho la sensación fría de que la obra era dinero primero y personas después. Me pidió que pensara en el pago, en las cuentas de mi casa, en Laura. Me ofreció un poco más. Me dijo que él prefería tener hombres como yo porque éramos de los que terminábamos el trabajo. En la tarde, mientras repartía la comida, Héctor me volvió a hablar con otra cara. «Si decides irte, no te voy a juzgar», me dijo. «Pero si te quedas,
Te recomiendo que no subas cuando la bruja tiene hambre. Le miré, molesto, porque no me esperaba ese lenguaje de comer y tener hambre aplicado a una cosa así. Él se encogió de hombros. Tú sabrás. Yo no me meto en eso, pero hay cosas que uno no puede explicar. Esa noche me acosté con la idea de que debía renunciar, no por cobardía, sino por supervivencia. Algo dentro de mí me decía que mientras más me aferrara a la idea de la nómina y el pago, más entregaría mi tranquilidad. Renunciar se volvió para mí una palabra con sabor a libertad. No fue un acto de débil. Fue un acto de salvar lo que quedaba de mí, mi sueño, mi casa, mi esposa. Tomé la decisión y la anuncié al día siguiente. Llamé a don Julián en la mañana. Él no lo tomó bien. «¿Qué quieres que haga, Osvaldo?», dijo. «¿Te vas a retirar por miedo? Esto es trabajo, hombre. Hay hombres que han perdido más por menos». Le dije que lo sentía, que no podía seguir, y ahí mismo, con la voz ajustada, renuncié. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza, una punzada de culpa por dejar la obra a medias. Don Julián me respondió con la voz dura de quien no negocia. «Está bien. Te pagamos lo de días trabajados». Cortó. No dijo más. Lo que no esperé fue que, después de colgar, me llegara una llamada de Héctor. «Oye», me dijo, «escucha. No lo digas mucho, pero no eres el único que lo vio. Ayer otro se echó a correr igual que tú». Me contó que otros habían sentido cosas, que se hablaba en voz baja sobre una mujer que aparecía y luego se transformaba. «La obra trae su cuento», me dijo Héctor. «La gente de por aquí lo sabe, pero nadie habla tan claro. Siéntete afortunado de haber salido a tiempo». Esa frase no me alivió. Me dejó con más preguntas que respuestas. Renunciar no lo borró todo. Las noches siguieron siendo malas. A veces pensaba que había hecho lo correcto, que me había salvado a mí y a mi casa. Otras veces me sentía cobarde por haber dejado dinero en la mesa. La marca en mi piel, que se extendía como una mancha pequeña y oscura, se convirtió en mi prueba de que no había sido un sueño. La tocaba, la olía casi, como si tuviera que asegurarme de que seguía ahí, para recordarme que el mundo puede tener rincones que no se entregan a la razón. Por las semanas siguientes, la brisa me parecía un aleteo. Cada vez que pasaba por un lugar con madera vieja, mi piel se erizaba. Tuve pesadillas que me dejaron despierto horas, y cuando dormía, me despertaba con la sensación de haber sido tocado. Laura comenzó a mirarme con un temor diferente, ya no solo por la incertidumbre del dinero, sino por la inquietud que yo traía pegada a la ropa. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó una noche sentada en la cocina, con las manos alrededor de un vaso de agua. «No sé», respondí. «Yo tampoco sé». Buscamos opciones. Pensamos en denunciar, en ir con alguien que nos dijera qué hacer. No sabíamos a quién, a un párroco o a alguien del pueblo que supiera de esas cosas. Había miedo a que si hablábamos mucho, nos tacharan de locos o nos dieran la espalda. Don Julián habló poco cuando lo vimos en la plaza. Evadió el tema con la soltura de quien guarda secretos por conveniencia. Héctor me dio consejo a su manera. No hablar, no reírse, no invitar la atención. «Si lo que quiere es que te fijes en ella, mejor no mires», me dijo. Su consejo era menos práctico que una resignación. Mira hacia otro lado y la cosa no se alimenta. Pasaron los días y la vida siguió. Conseguí otras chambas pequeñas, de a pocos, cargando materiales, arreglando paredes ajenas, pintando rejas. Cada trabajo nuevo traía el cosquilleo de la posibilidad de que la figura volviera a aparecer en algún rincón sin techo. Y había algo más que no desaparecía, la sensación de que no era el único objetivo. Empecé a escuchar historias por el pueblo, voces bajas en la fila del supermercado, comentarios en la iglesia cuando salíamos. «¿No es el hombre que se fue de la obra?», preguntó alguien una vez, y se hizo un silencio que me quemó. Me sentía visto, no solo por la figura que había dejado la marca,
sino por los ojos de la gente que empezaba a asociarme a la historia. El miedo cambió de forma. Se transformó en una sombra más social, un rumor. La marca en mi espalda a veces me dolía con un dolor sordo que no llevaba a un punto claro. Era como si algo quisiera recordarme su presencia de vez en cuando. Evité tocarla cuando había niños cerca. No quería que mi hijo menor, que correteaba por el patio, me preguntara qué era. Laura y yo comenzamos a discutir por las noches, no por la plata, sino por la tensión que ahora vivía con nosotros. Ella, con su paciencia, trató de convencerme de ir con alguien de la iglesia. Yo lo pensé, pero la palabra sacerdote se me atascaba en la garganta, como si al llevar la historia ahí se volviera más real y más irremediable. Si necesitamos ayuda, la pediremos, dijo Laura una tarde con determinación. No podemos vivir así. Hubo momentos de alivio. Algunas noches, las plumas desaparecían un tiempo, como si la cosa tuviera modas, pero siempre volvían. A veces sentía que si nunca volvía a la obra, la figura me dejaría en paz. Otras veces sentía que era demasiado tarde, que la cosa había agarrado algo de mí que no iba a soltar. Empecé a cambiar mis rutinas. No salía de noche. Prefería estar en casa con la puerta cerrada, con la radio encendida, para que el ruido me ayudara a mantener la cordura. Las conversaciones con mis amigos se volvieron cortas. Me aislé por pudor y por miedo. Un día, mientras lavaba la camioneta, vi a lo lejos a don Julián con una expresión que no era la de siempre. Le hice un gesto y él, con la cortesía de quien no quiere enredarse en lo que le hace perder clientes, me dijo: ¿Vas a volver a la obra? No sabía qué contestar. Le dije la verdad, que ya no podía. Él suspiró y me miró como quien está valorando una pérdida. Hay hombres que se resisten, dijo, y hay otros que se marchan. Lo dijo sin juicio, casi con lástima. Me dio la sensación de que para él yo era solo una ficha que se movía en su tablero, algo que se cambia cuando deja de servir. Llegó un momento en que lo supe con la misma claridad con la que antes me convencí de entrar. No iba a volver a esa casa. Renunciar fue, a la vez, la última herramienta que tenía para conservar la vida que conocía. No fue fácil contárselo a Laura. La mezcla de alivio y culpa que sentí cuando me abrazó me dejó sin palabras. «Hiciste bien», me dijo. No sé si ella lo decía por mí o por los niños, por el hogar que todavía respiraba de noche. Lo que sí sé es que la renuncia me salvó del lugar físicamente, pero no me devolvió la tranquilidad. A la distancia, la gente siguió murmurando. Algunos decían que yo había sido cobarde, otros que me había librado de algo peor. Yo no podía probar ninguna teoría, y si alguien me preguntaba, yo solo decía: vi cosas que no puedo explicar. La frase era verdad, y al mismo tiempo, una forma de cerrar el tema sin abrir más heridas. Sin embargo, algo aún no encajaba. No era solo la marca en mi piel, ni las noches sin dormir. Era la sensación de que la bruja no era un fenómeno aislado de una obra, que quizá había otras formas, otras víctimas, que mi renuncia había sido una bala que esquivé, pero que la amenaza seguía ahí, esperando a otro hombre con la necesidad en la boca. Empecé a notar pequeñas coincidencias. Noticias de niños con anemia inexplicable en pueblos vecinos, una vecina que encontró plumas en su casa y prefirió no mencionarlo. Alguien que afirmó haber oído aleteos en la madrugada. Eran historias que se tejían en voz baja, como si enseñar demasiado la red las deshiciera. Me cansé de quedarme con preguntas. Quería entender si lo que me pasó era algo único o parte de algo mayor. Pero cada vez que intentaba indagar, encontraba paredes de silencio. La gente no quería hablar porque hablar significaba riesgo. Hablar podía atraer. Guardar silencio era la forma de protección que muchos eligieron. Una madrugada, mientras daba vueltas en la cama, tuve una sensación distinta. Algo me dijo que lo que yo viví no debería quedarse como rumor. No por orgullo, sino por advertencia.
Si yo no contaba lo que vi, alguien más podría ir a la obra pensando que era un buen negocio, que los pagos justifican todo, sin darse cuenta del precio que se paga en la calma. No quería ser el recordatorio de tragedia, pero tampoco quería ser cómplice del olvido. Fue en ese punto cuando escuché por primera vez otra historia, una que no era de la obra, pero que se parecía en los detalles esenciales. Aleteos, plumas, una marca sobre la piel de un niño. Me la contó una mujer en la farmacia, una señora que siempre tenía un cancerbero de denuncia en la lengua. Lo escuché de una amiga, dijo. Me habló de una madre que sostuvo a su hijo que había cambiado, de una criatura que se transformó en ave y en mujer, de una marca que no parecía humana. Al escucharla, entendí que mi historia no era la única. Y al mismo tiempo, entendí que mi renuncia era mi acto de salvación, pero que la lucha de otros apenas comenzaba. No todas las historias terminan con renuncia. Algunas requieren que la gente luche por sus hijos. Otras exigen que la comunidad recoja la mirada y actúe. Yo, por mi parte, había dejado la obra, pero mi corazón seguía tenso, atado a la idea de que había algo suelto por ahí. Algo que no se resolvía con despedidas. Me acosté esa noche con la misma pesadez, pero con una nueva inquietud. La de volver a escuchar esas voces que contaban cosas parecidas a la mía. Mientras mi mente volvía una y otra vez al cabello como cortina y al aleteo que venía de la nada, no podía imaginar que la historia que escuché en la farmacia llevaría a cruzarme con una madre que no iba a renunciar, que no iba a huir, que iba a pelear por su hijo con las uñas. No podía imaginar que las dos historias se iban a tocar en algún punto, ni que la forma en que ella enfrentó la cosa iba a ser muy distinta a la mía. La próxima vez que hablé con Héctor, él me miró con algo que nunca había mostrado: preocupación paternal. «Cuida de los tuyos», me dijo en voz baja, «porque hay cosas que se pegan a la gente que no se cuenta». Yo asentí, sin saber si el consejo era una oración o una advertencia. Caminé a casa con el aire en la cara, sintiendo el polvo en los labios, pensando que mi renuncia había dejado un hueco en la obra, pero también en mi pecho. Esa noche, antes de dormir, escuché un aleteo leve afuera, como el roce de unas alas contra el poste de la luz. No supe si era real o si mi cabeza lo inventaba. Me levanté despacio, miré por la ventana y vi una sombra pasar. No tenía forma clara. Era solo una mancha que se desvaneció en el cielo. Cerré las cortinas y me arropé con Laura a mi lado. Ella me miró y no dijo nada. En esa mirada había miedo y ternura, una mezcla que me reconfortó. Nos quedamos así, silenciosos, con la casa ocupada por la respiración de quienes no han renunciado a vivir. Aunque el peligro siga rondando lejos, como un pájaro que no se posa del todo. No había terminado de asimilar que la renuncia me salvó del lugar. Tampoco podía ignorar que algo me había marcado para siempre. Y mientras esa certeza se afianzaba, en el pueblo otro tipo de desesperación empezaba a formarse. La de una madre que no iba a ceder ante lo que amenazaba a su hijo. Fue por esa línea donde el hilo de mi historia se iba a entrelazar con la de ella, y yo, sin querer, me preparaba para escuchar algo que iba más allá de mi propia experiencia. Me llamo Claudia, y mi hijo se llama Mateo. Cuando escuché la primera vez que aleteos podían ser más que el viento, pensé que era cosa de vecindad, que algún ave se había enredado en los cables, o que el techo estaba mal puesto. Vivíamos en un cuarto humilde en la orilla del pueblo, con la puerta que siempre golpea al mínimo viento, y una ventana que da al patio donde los niños juegan hasta que oscurece. Mateo tenía 6 años y una sonrisa que me quitaba todas las preocupaciones en un segundo. Era flaco de natural. Siempre había sido así, pero era activo. Corría, peleaba con sus primos y volvía a casa con las rodillas raspadas y la boca llena de barro. Hasta que dejó de hacerlo. Fue una tarde cualquiera. Volvía de la tienda con el pan caliente
cuando noté un rastro de plumas en el umbral de la casa, pequeñas, negras, brillantes, como si alguien las hubiera lustrado. Las recogí sin pensar, y se me heló la sangre. No eran del todo normales para el barrio. Dentro, Mateo estaba sentado en la mecedora con la cabeza caída, sin fuerzas para levantarse. Le llamé y me miró con unos ojos que no eran los suyos. Estaban como apagados, sin el brillo habitual. «Mamá, me duele todo», dijo. Le palpé la frente. No tenía fiebre, pero la piel estaba fría y pegajosa. Esa misma noche vomitó sin mucha fuerza, y por primera vez desde que nació, me sentí realmente asustada. Llevamos a Mateo al médico. Nos dijeron que tenía anemia y que debía mejorar su alimentación. Nos dieron vitaminas y recomendaciones, nada que me pareciera extraño. Pero las semanas pasaban y él no mejoraba. Perdió el apetito, se quedó sin fuerzas, y lo más inquietante era que a veces, cuando la casa quedaba en silencio, yo escuchaba un aleteo muy cerca de su cuarto, como si unas alas rozaran la madera. Me levantaba de la cama y no encontraba nada, solo las cortinas moviéndose por la ventana abierta. En una ocasión, lo encontré dormido con las manos apretadas, y al mirar su cuello, noté una marca. Pequeña, como un símbolo hecho con algo que había presionado la piel. No era una herida común, parecía una señal, algo formado con líneas finas que no pude describir bien. La medicina hizo su parte. Análisis de sangre, tratamiento, paciencia. Pero la mejoría fue tímida. El doctor habló de problemas de absorción, de dietas, de seguir con las vitaminas. Yo hacía todo lo que me decían, le daba lo que pedían, lo llevaba a las consultas, y aún así veía en él una pérdida que no era solo de peso, era una pérdida de luz. En las noches, cuando se quedaba dormido a mi lado, sentía que algo bajaba sobre nosotros, como una presencia que no hacía ruido, pero que agotaba el cuarto. Cuando le tapaba la cara con la cobija para que durmiera, notaba en la almohada algunos rastros de polvo negro, como si algo hubiera pasado rozando. No dije nada a nadie al principio. Pensé que la gente me miraría con pena o con desconfianza. La vecina, a quien le cuento todo porque es bienvenida a mis lamentos, un día me dijo en voz baja: «Cuidado con la noche, vecina. A veces se escuchan cosas». Fue ella quien me habló de Padre Antonio, el cura que no se asusta con lo que no entiende y escucha sin juzgar. Ella me dijo que, si alguien podía orientarnos, él lo haría sin hacerme sentir mal. No era de la iglesia en sentido estricto, pero era lo único cercano que me daba confianza. Fui a la parroquia con el corazón en la garganta. Padre Antonio me recibió con los ojos cansados, pero atentos. Me ofreció una silla y me dejó hablar sin interrumpir. Le conté todo: las plumas, el aleteo, la fatiga de Mateo, la marca en su piel. No exageré nada. No quería que pensara que estaba inventando. El sacerdote no prometió milagros, ni me dijo palabras que apaciguaran de inmediato. Me escuchó como quien recoge una raíz para entender de dónde viene la enfermedad. Me habló de fe, sí, pero también de prudencia. Me dijo que la fe sostiene, y que la comunidad acompaña, y que lo primero era asegurarnos de que Mateo estuviera recibiendo la atención médica que necesitaba. Me sugirió que combináramos aquello que la medicina ofrecía con lo que la gente de nuestra zona siempre ha hecho en momentos de angustia: rezar juntos, pedir por el niño, vendar el día con compañía para que la angustia no lo dejara solo. No fue una receta, fue un ofrecimiento de compañía. Esa compañía me dio fuerzas. Padre Antonio me condujo a la iglesia una tarde, y rodeados por unos vecinos que habían oído de la situación, rezamos por Mateo. Sus palabras fueron sencillas, humildes. No hizo manifestaciones grandiosas, solo pidió por la salud del niño y bendijo la casa con una oración que, para mí, fue como arropar una herida. Después de aquello, el sacerdote habló con delicadeza. Me dijo que había casos que la ciencia no explicaba completamente
y que la comunidad tenía prácticas tradicionales para momentos en que la esperanza parecía escasa. «Si quieres, puedo hablar con alguien que conoce esas costumbres», me ofreció. No me empujó, solo abrió una puerta. Fue así como conocí a don Sebastián. No fue fácil dar con él. Vive en las afueras, en una casita de adobe con la puerta siempre entreabierta y olor a humo de leña. Le llamé por teléfono con nervios y me atendió con voz grave. Al principio me explicó que no hacía promesas, que daba tiempo y compañía a quienes se acercaban con respeto. Fui con Mateo una mañana. Don Sebastián me miró sin juicio, observó al niño y, sin decir mucho, me invitó a sentarme. Su manera de hablar era la de alguien que ha visto mucho y comprende que el miedo se cura, en parte, con el saber que alguien conoce la historia. No voy a dar detalles de lo que hicieron porque no es mi intención enseñar pasos ni recetas. Solo diré que aquello fue una mezcla de palabras, gestos y cosas que para nosotros fueron símbolos de protección. Puso una medalla en el cuello de Mateo, que era de plata vieja. Dijo unas palabras en voz baja, y movió un paño mientras yo sostenía a mi niño en brazos. No supe entonces si lo que hacía era la cura, o simplemente algo que calmó mi alma. Lo describo como parte de lo que vivimos, acciones hechas por manos que conocen la aflicción del pueblo. Lo que sí puedo afirmar con claridad es que tras ese momento hubo un cambio. No fue inmediato, ni mágico en película. Fueron días de mejora lenta. Mateo empezó a comer un poco más, su color fue recobrando tono, y la marca en su piel se fue aclarando con el tiempo. Pero la mejoría tuvo otro acompañante, la vigilancia. No se trató de cerrar la puerta y creer que todo estaba resuelto. Padre Antonio vino unas veces más a rezar en la casa, y don Sebastián pasó cuando pudo a mirar cómo iba el niño. Yo me volví más atenta. Cerraba las ventanas por la noche, cuando el viento venía raro. No por creer que las ventanas eran la causa, sino porque mi miedo no me dejaba tranquila. Aprendí a escuchar. Un aleteo cerca ya no era solo sonido. Era aviso para prender una luz y sentarme con Mateo hasta que volviera a dormir. La comunidad ayudó en silencio. Gente que no conocía a Mateo nos traía fruta o sopas. La vecina que me habló de Padre Antonio bajaba cada tanto con una taza de café y rezaba conmigo un pedacito, sin grandilocuencias. Sentí que la protección era un conjunto. La ciencia atendía al cuerpo, la iglesia cuidaba el alma y los que saben de tradiciones aportaban símbolos que dieron consuelo. Ninguno de ellos prometió que la amenaza desaparecería por completo. Todos coincidieron en algo: estar atentos y no normalizar el miedo. Hubo una noche en que la criatura cambió de forma delante de mis ojos. No fue una película, ni una imagen nítida. Fue una sucesión de sensaciones que no sabría explicar de otra manera. Escuché en el patio un aleteo más fuerte que antes, y al salir con una linterna, vi algo que se transformó. Primero un bulto que aleteaba, luego la impresión de una sombra con plumaje que en segundos tomó una forma humana con el cabello como cortina. No gritó ni me atacó. Se posó en el muro como mirándome, y de su boca salió un sonido como el roce de una lengua contra madera. Sentí que miraba a alguien que no era del todo humano. Me quedé petrificada, con el hijo en brazos. No supe si era valentía o locura lo que me hizo avanzar un paso, pero algo dentro de mí dijo: «Esto es por mi hijo, no por mí». Hice el gesto más firme que pude. Sostuve la mirada y le dije en voz alta que ese era mi niño, que se fuera. No puedo decir que eso bastó. Puedo decir que mi llamado fue de madre al límite, una advertencia que, quizá, la criatura entendió como señal de que en esa casa no conseguiría lo que buscaba. Se alejó sin hacer más ruido y desapareció en la noche. Al día siguiente, la marca en el cuello de Mateo estaba menos marcada, y el niño respondió a la fuerza de la leche que le preparé con más ganas. No sé si fue la mezcla de todo lo que hicimos, lo que la alejó,
o si fue la propia decisión de la criatura de buscar otro sitio. No puedo dar respuestas absolutas. Después de aquello, me encontré con Osvaldo en la plaza del pueblo. Lo reconocí porque su historia corría por las esquinas. El hombre que renunció a la obra donde vieron a la mujer colgada. Lo vi sentado en una banca, con la mirada atenta al ir y venir. Me senté a su lado con Mateo en brazos y le conté lo que vivíamos. Él me escuchó como yo escuché a Padre Antonio, con esa mezcla de cansancio y honestidad que se tiene cuando uno ha visto demasiado. Me dijo que su renuncia le había salvado la tranquilidad, aunque a veces pensaba en las noches en lo que había dejado atrás. Le dije que yo no había renunciado, que no podía. No tenía la misma decisión. No podía dejar a mi hijo enfermo y huir. Él me miró con algo que no era juicio, era comprensión. Hiciste lo que había que hacer, me dijo, y no era consuelo barato. Era una constatación. Hay momentos en que la lucha exige quedarse, otros en que exige partir. En su relato me vi reflejada. Ambos habíamos tocado algo que no encajaba en la vida diaria del pueblo, y cada uno respondió con lo que tuvo. En ese cruce de historias sentí que no estábamos solos, que nuestras experiencias eran parte de una red en la que el miedo y la esperanza se entrelazaban. Me dijo que no contaría mi nombre a nadie si no quería, que él entendía que algunas cosas se cuentan en voz baja para no hacer olas. Eso me alivió. Con el tiempo, Mateo mejoró más. La marca en su piel se fue borrando hasta hacerse apenas visible. Sus exámenes médicos fueron mejorando y el doctor dijo que la medicación había empezado a surtir efecto. Yo seguí viendo con recelo a las sombras, y cada tanto un susurro en la casa me hacía sentarme en la puerta a mirar. No obstante, también sentí un alivio que no se mide en monedas. Verlo jugar otra vez, reírse al ver una hormiga en el suelo, pedir mandado en la tienda. La vida volvía a sus bordes conocidos, pero con una nueva línea. La vigilancia. No fue paranoia, fue experiencia. Quiero insistir en algo. No hay fórmulas mágicas, ni una sola verdad que explique todo lo que pasó. Lo que yo viví se sostiene en la combinación de manos que nos tendieron, médicos, sacerdotes, vecinos y gente que conoce las tradiciones, y en la insistencia de una madre que no se rindió. No voy a decir que fue la oración la única responsable, ni que la medalla fue un amuleto eficaz por sí solo. Puedo decir que la suma de cuidados fue lo que nos devolvió a casa, a la mesa, a los mercados. Puedo decir que hay cosas que la medicina no alcanza a explicar del todo, y que la fe y la tradición ayudan a sostener el alma en esos huecos. La amenaza no desapareció del todo. Aprendí que la palabra contener era la más honesta. No erradicamos nada de un plumazo. Más bien pusimos barreras y aprendimos a no exponernos. Padre Antonio nos advirtió que la lucha era de paciencia y comunidad. Don Sebastián nos enseñó que hay costumbres que ayudan a calmar el miedo. Los doctores nos recordaron que la salud física sigue siendo prioridad. Fue un aprendizaje doloroso y lento que me dejó marcas en el corazón, aunque Mateo ya no las tenga en la piel. A veces pienso en Osvaldo y en la forma en que eligió renunciar para salvarse. Comprendo su alivio y su culpa a medias. Comprendo mi decisión de quedarme y pelear por mi hijo. No hay respuestas universales. Hay decisiones que dependen de lo que cada uno puede sostener. Lo que sí siento es el deber de contar estas cosas, de no permitir que el silencio haga crecer la ignorancia. Si alguien en el pueblo tiene un hijo con señales extrañas, o trabaja en una obra que obliga a mirar arriba, que escuche con cuidado, que pida ayuda, no para alimentar el miedo, sino para protegerse. No voy a decir que hemos vencido. Solo digo que por ahora, Mateo come, juega, duerme. Las noches ya no son un lugar de aleteos constantes, pero sí guardan un respeto. Yo duermo con la puerta cerrada y una luz encendida en el pasillo. No por superstición,
sino porque vivir con algo que te ha tocado enseña a tomar precauciones sencillas. Y en el fondo de todo, la pregunta persiste: ¿cuántos otros niños o trabajadores habrán sentido plumas en su puerta sin saber a quién contarlo? Esto es lo que aprendí. Que la protección no es una receta, es una red. Es médicos que hacen su trabajo, curas que acompañan, vecinos que ayudan y gente que conoce el saber antiguo que no se explica en libros. Es, por encima de todo, la decisión decidida de una madre. No renunciar a su hijo, aunque el precio sea la noche en vela. Y es la decisión de un hombre que dijo basta y escogió la vida a su manera. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, o tienes una pregunta, compártelo abajo. A veces, las voces pequeñas se vuelven salvavidas cuando se juntan. Dale like y comparte con quien creas que necesita oírlo. Y si en tu casa hay síntomas que preocupan, por favor, busca ayuda médica y acompáñalos con quienes confías en tu comunidad. La prudencia y la atención son los primeros pasos para proteger lo que más importa. En la plaza, la gente sigue jugando su rutina. En las obras, algunos todavía suben sin mirar demasiado. Yo sigo mirando hacia mi puerta cada vez que se abre el viento. No diré que la bruja ya no existe. Diré que nosotros aprendimos a no dejarla tomar lo que nos pertenece, nuestra tranquilidad, nuestros niños, nuestras noches. Pero si la escuchas, si notas plumas en tu umbral o un aleteo que no te deja dormir, no lo guardes solo para ti. Cuéntalo. Que la comunidad sea más fuerte que el silencio.